Hola, muy buenas a todos. Yo soy Box y estamos una vez más aquí en Buen Vampiro. Hoy para presentar y hacer un review rápido, espero, del manual de razas cambiantes para hombre lobo. Así que dentro vídeo. Bien, bien. Hice este video aparte, viendo el manual para poder grabarme, así que nada. Primeramente quiero aclarar que este es el primer manual de razas cambiantes que leo y seguramente hay muchas cosas que llegué a decir mal y demás. Además no soy un gran experto en hombre lobo, pero potasio, espero que sepan entender. Muy bien. Acá lo primero que vemos al abrir el manual es esta hermosa ilustración doble que usa la tapa del mismo. Está también al final, donde vemos un ejemplo de cada una de las razas cambiantes, ¿no? Y está muy bonita, es muy hermoso. Luego tenemos un cómic que está bastante interesante. Me gusta más el apartado artístico que la historia. No vamos a ahondar en la historia. Luego empezamos con el típico resumen hablando de, bueno, de qué es ser una raza cambiante y demás. Para quien no lo sepa, Hombre Lobo es un juego que va de unos seres creados por Gaia. Gaia es una especie de entidad equivalente a la Madre Tierra. Y estas, los Garú, principalmente, que son los protagonistas de Hombre Lobo, son los hombres lobo y tienen como misión por Gaia proteger, ser guerreros. No. Y nada, este libro nos trae el resto de las razas cambiantes. Ya que Gaia no solo creó a los Garú, sino que creó a otras razas cambiantes con otros propósitos. Muy bien. A ver si este querido Cirque se apresura. Bien. Empezamos por los Ajaba. Disculpe si no lo pronuncio bien. Que son los hombres, los Fera Hiena. La particularidad que tienen ellos, además de estar muy enlazados con el lore de lo que sería los Ahadi, que es una especie de asociación de África que vamos a ver un poco más adelante, es una organización de feras, es que tienen una especie de gobierno matriarcal, al igual que su raza original, ¿no? Que son las hienas. Los Ajaba tenían como misión encomendada por Gaia purgar, ser una especie de segadores de cualquier ser que sea, digamos, débil y así promulgar la superioridad del más fuerte y demás, ¿no? Hacer una especie como de, entre comillas, segadores. Luego esta misión un poco que cambió a lo largo del tiempo y ahora son algo más parecido a los Garú, son guerreros. Acá podemos ver sus formas, que a diferencia de la mayoría de las razas cambiantes, ellos sí tienen la misma cantidad de formas que los Garú. Cada raza cambiante, por cierto, tiene un nombre particular para sus formas, o sea, no siempre la conocida como glabros se llama glabros y demás, ¿no? El lupus obviamente no va a ser lupus y tal. Bien, el manual trae, por cierto, todos los ritos y dones correspondientes o exclusivos a lo que sería la raza cambiante en cuestión. Luego vamos a seguir con la siguiente. Este libro los tiene organizado de forma alfabética, aparentemente, los Ananasi o las Ananasi. A diferencia, vamos a hacer un pequeño focus acá. A diferencia del resto de las razas cambiantes, ya no fueron creadas por Gaia, sino que fueron creadas por Ananasa. Ananasa es un ente que surgió de la unión entre la tejedora y araña, o sea, el espíritu araña. Y Ananasa, lo primero que hizo la reina araña fue crear a Ananasi, que es el primer cambiante araña. Y él, a su vez, creó al resto de la estirpe, ¿no? Las ananasas son particularmente diferentes porque no tienen rabia y tienen lo que sería sangre. Al igual que los vampiros, ellos se alimentan de la sangre. Y para curarse o diferentes cuestiones usan esto. Sí, hay algunas razas que tienen mecánicas diferentes como ellas y tal.
Otra particularidad que tienen es que en vez de tener una forma donde son una única arañita pequeñita e indefensa, ellas tienen la forma treparaña, que son un enjambre de arañas, un enjambre bastante grande de arañas y tal. Además poseen las capacidades que poseen por lo general las arañas, que son veneno y telarañas. Incluso si la especie de la que provienen no tienen estas capacidades, ellas aún así lo van a poseer. Y tienen, además de la forma homínida, tres formas, que son la homínida, la treparaña, la pitus, que es la forma de guerra, que es una araña gigante bastante interesante, y Lilian, que es una forma, por así decirlo, como la Glabros, solo que es, bueno, mitad de araña, ¿verdad? De ella sé un poquito más porque jugué un personaje en una partida de ébano, donde llevé una nana así y tal. Y nada, vamos a adelantar un poco. Ahí podemos ver la ilustración de las formas. Está bastante bien. Me gusta mucho esa ilustración. Y demás, como siempre están todas los dones y las particulares y demás. Bien, aquí empezamos con los Bastet. Los Bastet, al igual que los Garú, se dividen en varias tribus o subrazas, por así decirlo. Y en el caso de los Bastet son los cambiantes felinos. Y su misión principal otorgada por Gaia fue guardar secretos. Pero asimismo sus distintos, digamos, vertientes tienen sus particularidades. Una cosa interesante que comparten los Bastet con, por ejemplo, los Ahadi. Ahadi, no. Los Ajaba, perdón. Es los Java, que son una especie de maldición que tienen, que si se cumplen ciertos requisitos, hay una especie de tabú que se activa y los perjudica de alguna forma. Ellos intentan guardar estos Java en total secreto porque es como una debilidad brutal, ¿no? Y nada, podemos ver aquí que hay varios. Están los Balam, que son los hombres. Eh, no recuerdo cuál es el nombre de este felino, pero bueno, como el jaguar, ahí está. Luego tenemos los Simba, que son los leones, los Kan, que son los tigres, los Celican o Celican, que son gatos féricos. Y tiene un lore muy interesante ahí que hace crossover con Changeling y demás. Eso es otra cosa muy interesante que he notado en las razas cambiantes. Es que suelen mencionar mucho a juegos como Changeling o Mago. Y eso particularmente a mí me agrada porque me da la sensación de un mundo más orgánico y conectado. Bien, ahora empezamos con los Corax. Los Corax, su misión, los Corax son los Feracuervos. Son el único Fera que proviene de un ave que podamos conocer actualmente, entre comillas. Y la misión que les encargó Gaia fue el de ser mensajeros. Eh, Esto quiere decir que ellos se dedican a recolectar información y transmitirla. No importa a quién ni cómo, tienen un estereotipo muy de ser chismosos, por así decirlo. Y es interesante porque los Corax, a diferencia de los Drosferas, no digamos nacen genéticamente Corax, sino que hay una suerte de ritual que se realiza para que una persona tenga su primer cambio, ¿no? Tiene que ser parentela, claro. Los pormenores de estos los veremos en un video especializado para cada raza cambiante. Los Gural, los Esfera Osos, a pesar de su tamaño imponente y demás, son guardianes y curadores. Ellos, la misión que les dio Gaia fue proteger lugares sagrados y curar a la tierra de la corrupción. Son bastante interesantes también. Tienen un lore muy interesante ahí. Son osos cariñosos, por así decirlo. Y nada, ellos enseñaron varios dones a varias de las razas cambiantes y son muy interesantes. Podemos ver que sus formas, a diferencia de otras razas cambiantes, también comparten la misma cantidad que los Garú. Eh, claro, tienen otros nombres, pero yo
personalmente todavía no me empapé lo suficiente como para recordarlos de memoria, pero no se preocupen porque como ya dije, vamos a tener un video de cada raza cambiante. Luego seguimos con, si mal no recuerdo, los Kitsune. Los Kitsune son los hermanos menores, son los últimos Fera, entre comillas, se cree, creados por Gaia. Son de origen asiático, así que la mayoría de ellos pertenecen a una organización llamada las Cortes Esmeralda o las Cortes de las Bestias, que tiene su sede y su origen en Oriente. Eh, como tal, ellos se consideran Genkai Yokai y eso. Su propósito es ser una suerte de cortesanos y de alguna forma aleccionar al resto de las razas cambiantes. Es interesante, comparten eso un poquito con una raza cambiante que veremos un poco más adelante. Aquí podemos ver sus formas. Una particularidad que tienen es que su crinos no produce delirio. Delirio es un efecto que causan algunas razas cambiantes cuando entran a su forma de guerra por una especie de trauma que tiene la raza humana en cuanto a estas bestias, ¿no? Por la época del Imperium y la guerra de la rabia y demás. Causaron una especie de trauma. Vemos que las ilustraciones del libro son muy bonitas. Me gusta mucho la maquetación, pero eso lo vamos a tratar al final, cuando terminemos la review del libro. Esa ilustración es hermosa. Y demás. Bien, como siempre los dones y particularidades de cada raza están aclaradas muy someramente. Y gran parte de ella, bueno, está en el libro original, así que en el libro de Hombre Lobo. Los Mokole, los hombres saurio, los Fera reptil. Los Mokole tuvieron la misión de recordar, son la memoria de Gaia. Y como tal, se cree que fueron, si no la primera, una de las primeras razas cambiantes en creadas. Ellos tienen la particularidad de acceder a un plano de la Umbra llamada Amnesis, donde pueden navegar por los recuerdos de sus antepasados. Y de alguna forma ellos intentan proteger esta memoria, pero incluso para ellos es imposible acceder a ciertos periodos de tiempo, ya que al igual que la humanidad se traumó con el Impergium, ellos también se vieron afectados de alguna forma en ciertos eventos de su historia que no les permiten acceder a ciertas épocas. Bien, acá vamos a ver a los segundos, podríamos decir, raza cambiante reptil, los Naga. Los Naga, los Fera serpiente. Los Naga son simples bailarines, se dedican a alabar a Gaia con su baile, nada, mentira. Los Nagas son los asesinos, los jueces de Gaia. Ellos se les encomendó la tarea de vigilar el resto de las razas cambiantes y de ser necesario juzgarlas cuando se hayan roto las leyes de la madre tierra. Podemos ver sus formas, son bastante aterradores, la verdad. Y por lo general los Naga, es decir, los Nagas mantuvieron esta misión en secreto para poder realizarla mejor. E incluso en las noches actuales, podríamos decir, se creen extintos, se cree que se extinguieron en la guerra de la rabia. Hay muchas razas que se supone que son extintas y, por ejemplo, los Nuilla, y se dedican a ser impostores de otras razas. Por ejemplo, los Nuilla, en el caso de los Nuilla, que son la raza cambiante Coyote, ellos suelen infiltrar en manadas Garú, ya que son bastante similares, podríamos decir. Y el papel que le dio Gaia es, como digo, similar al de los Kitsune, que es de alguna forma enseñar las verdades a través de enigmas o incluso de bromas. Los Nuilla también son bastante divertidos. Si esto fuera D&D, podríamos decir que son caóticos buenos. Podemos ver sus formas, tienen una especie de forma glabros y demás. Muy interesantes. Tiene un lore muy interesante también respecto a su relación con la Umbra y cómo sobrevivieron a la guerra de la rabia y demás. Los Ratkin.
los Fera roedores, los Feras rata. Los Ratkin, su misión era de alguna forma controlar la natalidad y las poblaciones humanas. Esto a través de enfermedades y demás cuestiones. Eh, los Ratkin actualmente se encuentran contaminados de una especie de enfermedad de locura que a su primer cambio los, los vuelve locos de alguna forma con su propósito y son un poco muy caóticos para poder llevarlos a una mesa. Igual existen ciertas formas de hacerlo, siempre se puede hacer, pero son unos feras bastante complicados por lo general. Y nada. Eh, bien, aquí vamos a sus formas. Solo poseen esas. Y como digo, son ciertamente trágicos, pero tienen una historia interesante para ser contada. Como todas las razas de este manual, todas tienen sus particularidades, su historia, su filosofía, su forma de ver lo que ha pasado y tal. Los roqueas, los hombres tiburón, los fera escualo. A diferencia del resto de los feras, ellos habitan únicamente o principalmente en el mar y como tal su misión fue primero sobrevivir a toda costa, ser el testimonio físico de la existencia de la vida y por otra proteger el mar, que es su principal lugar. Por esto mismo son un poco difíciles de meter en partidas con otro Fera, ya que de hecho socialmente ellos tienen una disputa con la gente, con miembros de su raza que suban a la superficie. Pero existe en los Genge Yokai, entre los Genge Yokai, un tipo de roquea llamado Samebito que puede y de hecho se relaciona con otros Feras. Pero eso, los Genge Yokai y las Cortes Esmeraldas los hacemos un poquito después. Acá pasamos por la parte de las razas perdidas, que como dije, hay algunas razas que perecieron en la Guerra de la Rabia. De hecho, voy a hacer un paréntesis aquí. Una de las cuestiones que amplía mucho y nos da muchas perspectivas respecto a este acontecimiento de la Guerra de la Rabia, la principal, ¿no? Donde los Garú se rebelaron en contra de las otras razas y con un pensamiento de superioridad las atacaron, las intentaron someter con la excusa de que ellos eran superiores y que las otras razas no eran necesarias. Eso de la perspectiva de las razas cambiantes. Luego podemos ver ese hecho muy expandido y desde distintos puntos de vista en este manual, cosa que es muy enriquecedora e interesante. Además de esto, el manual trae dos, por así decirlo, agrupaciones de razas cambiantes, una de África llamada los Ahadi y otra de Oriente llamada las Cortes Esmeralda o las Cortes de las Bestias. Cada una tiene su particularidad y su historia. De hecho, acá en esta parte podemos leer sobre los Ahadi. Ahadi es una palabra en Swahili, si mal no me equivoco y no recuerdo, que se llama que significa promesa. Perdón por eso. Y, y básicamente la historia que nos cuentan es de un tirano llamado Colmillo Negro, un Simba, que, que gobernó África durante mucho tiempo con puño de hierro, utilizando incluso conocimiento corrupto y habilidades del Wyrm. Colmillo Negro lo primero que hizo fue dedicarse a intentar extinguir a los Ajaba a través de una suerte de guerra de la rabia, en la cual casi fueron extintos. Esto, esto terminó cuando una, una Hadi conformado por distintas razas cambiantes de, de África, lograron derrotarlo y matarlo. Todo gracias a una joven, eh, una joven
una joven Ajaba llamada Kisadi, que logró inspirar en los corazones de sus hermanos Fera una unión para poder derrocar a este tirano. Posteriormente, este Ahadi se mantuvo con un nuevo propósito, con una nueva promesa, que es mantener el equilibrio en África y devolver a, a su legítimo dueño los túmulos arrebatados y los fetiches robados. Bien, vamos a pasar a otro video. Y la otra agrupación de la que vamos a hablar brevemente, si les interesa más este tema, podemos hacer un video al respecto. Son las Cortes Esmeralda, conformada por los Genge Yokai. Genge Yokai es otra forma de decir cambiante. En este caso, para esta cultura, este es el nombre que les corresponde. Y al igual que los miembros de la Jadi, poseen su propia historia. En el caso de las razas cambiantes de las Cortes de las Bestias, existe un evento llamado las Guerras de la Vergüenza, que trata sobre cómo un grupo de vástagos, de vampiros orientales, manipularon a las razas para que se confrontaran entre sí durante mucho tiempo. Y finalmente, al terminar estas guerras, ellos se enfrentaron a estos vampiros. Y conformaron lo que se conoce hoy en día como las Cortes Esmeralda. La Jadi en particular, la diferencia que tiene es que los miembros de una Jadi no necesariamente tienen que entender sus perspectivas y demás. Y es algo un poco más al estilo guerrilla, por así decirlo, que una organización muy estructurada. A diferencia de las Cortes Esmeralda, donde existen pactos, donde existen leyes y tradiciones antiguas que mantienen en cierta forma unido a los Genge Yokai. La mayoría de los equivalentes en las razas cambiantes en las Cortes Esmeralda tienen ciertas diferencias, tanto en su cultura, principalmente en su historia, pero también en algunas cuestiones mecánicas. Por ejemplo, los Ratkin de las Cortes Esmeralda no sufren la locura eh, inherente a su primer cambio. Ellos además tienen por lo general un nombre diferente. En el caso de los hombres rata se llaman Nazumi. Los Koraks, por ejemplo, se llaman Tengu. Los Mokole de las razas de las Cortes Esmeraldas se llaman eh, Bolón. Hay una raza de Garus, que serían un equivalente a los Señores de la Sombra, que se llaman Haken y demás. Ellos poseen sus propios, algunas diferencias mecánicamente, como sus ritos o tienen dones diferenciados. Además, la misma organización de las Cortes Esmeralda un, les proporciona un auspicio propio, son 5. Pero bueno, eso lo podemos charlar en un video específico sobre los Genge Yokai. Esto es más que nada un repaso al manual, a lo que trae y una review. Así que vamos a pasar a la parte de la review. Yo considero que este manual es un muy buen suplemento. De hecho, me gusta más que Hombre Lobo. Discúlpenme los fans de Hombre Lobo, pero me gustan mucho las razas cambiantes. Me parecen que dan un gran abanico de ideas, de contexto, de mecánicas interesantes también. Y tal. Yo la única pega que le veo al manual, pero no es culpa suya, ya que es un suplemento, es que se necesita mucho, depende muchísimo de tener hombre lobo, ya que muchos dones que tienen las razas cambiantes no están descritos en el libro, están descritos en el manual de hombre lobo 20 aniversario, por ejemplo. Perdón.
Y nada, además de eso, algunas reglas core, digamos, del sistema también están ahí. Pero más allá de eso, yo digo que si le aportamos esas pequeñas cosas, esto podría ser un juego independiente a Hombre Lobo con todo lo que trae aquí. Además trae ideas para poder hacer tanto dentro o fuera de las organizaciones de razas cambiantes bueno, que ayudan más a esta mixtura, que sea un poco más variada la cantidad de razas que puedan interactuar entre sí. Es interesante, no vamos a negar que cada jugador tenga su propio Pokémon, su propio Fera, es otro nombre que se utiliza. De hecho, es una palabra que usan los Garou para referirse a los otros cambiantes. Y tal. Además trae ideas para manadas que sean solo de una misma raza. Por ejemplo, una manada que tienen su nombre diferente, ¿verdad? Una manada de Ananasis, por ejemplo. Pueden, pueden, incluso si son de la misma raza, tener diferencias lo suficientemente interesantes, además de sus historias, ¿no? Para ser interesante la partida, incluso si todos comparten la misma raza. Cosa que me gusta. Así que nada, yo personalmente lo recomiendo mucho. El apartado artístico es magnífico. Me gusta mucho cómo está maquetado también. Es bastante claro, está bastante bien ordenado. No sé, no tengo más que elogios para el manual. Y nada, estoy impaciente por poder usarlo en alguna partida. Y quería contarles, además, como he venido mencionando bastante en todo el video, que junto con Waze, Alexander Waze y Pájaro Metálico, vamos a hacer en este mismo canal un video para cada una de las razas cambiantes. De hecho, ya está grabado el primer video, que con sus pros y sus contras creo que quedó bastante completo. Y será subido a posteriori luego de este. Además, invitarlos desde ya a unos talleres que va a hacer nuestro amigo Pájaro Metálico en su servidor de Discord, enseñando a jugar cada una de las razas cambiantes correspondientes. Y también invitarlos a que se unan a nuestro Discord de Web Vampiro para poder hablar con nosotros, con cualquier duda que tengan. Y en nuestro foro donde hay mucha información. De hecho, también hay De hecho, yo leí hace poco un homebrew, de hecho por Alexander Weiss, de una raza cambiante de las muchas que se hacen al extinto, que no tienen reglas oficiales, llamado Strix, que son hombres fera lechuza. Es muy interesante. Les invito a que se pasen y lo lean porque la verdad a mí me gustaron mucho. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Chau.